Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, por WhatsApp o en nuestros locales, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple, Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre la actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 246 de la quinta temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti, me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos y todas. Muy bien. Ayer se dio a conocer públicamente la firma, no la firma de un nuevo acuerdo, pero sí de un cambio de metas del acuerdo original firmado entre el Estado argentino y el Fondo Monetario Internacional. Lo que es visto desde el masismo, ministro de Economía del gobierno, como un logro político. Por otro lado, una reacción inmediata hubo del que es paradójicamente uno de los principales soportes políticos del ministro Sergio Massa, la organización La Cámpora, que dirige, conduce y fue creada por el diputado Máximo Kirchner, manteniendo una posición muy crítica con respecto al acuerdo del fondo, dando a entender con claridad que la política económica que se despliega en Argentina se decide fuera del propio país, fuera del territorio nacional. Como telón de fondo, como lo vemos, casi como una no noticia, podemos decir, porque una de las condiciones de la noticia, te explican en la Escuela de Periodismo, su excepcionalidad, casi como una no noticia. Hoy, en el día de hoy, no al momento de grabarse este episodio, sino que dentro de unas horas, se va a conocer el índice de inflación del mes pasado, del mes de febrero, donde todo indicaría que estaría más o menos alrededor de los 6 puntos porcentuales, y la perspectiva que marcan las consultoras privadas y aquellas personas que hacen estudio del comportamiento de los precios, que en marzo incluso pueda llegar a tener un repunte al no conocido aún número de febrero. Todo esto también tiene que leerse en clave política. Faltan apenas 14 semanas para que se oficialicen los frentes electorales y las candidaturas. 14 semanas puede ser un mundo, puede ser un siglo o puede ser acá la vuelta en términos temporales. Cada uno elegirá la opción que le convenga más, si es que falta mucho o es que falta poco. Lo cierto es, todas estas discusiones se dan en el medio de enormes discusiones al interior de las dos grandes coaliciones. El pequeño detalle es que la coalición gobernante siempre lleva una responsabilidad más, por su propia condición de ser los que tienen la responsabilidad del control y la gestión del Estado, la responsabilidad de ser gobierno. Y las discusiones a cielo abierto se dan con mucha claridad. El discurso de Cristina del día viernes, el día posterior a haber conocido los fundamentos de ahí doy una opinión poco fundamentada, condena en su contra. Dos detalles que deja el discurso de Cristina, a mi modo de ver, quizás los podemos analizar en este episodio, Cuchu, Totó, dos detalles esenciales. Una es que alerta sobre la posibilidad de una fragmentación política. Lo que encierra eso es, ¿no será que los frentes electorales no van a ir unidos en las próximas elecciones? A modo de interrogante, claramente. Y después llama a un acuerdo, ¿no? Llama a un acuerdo. El pequeño detalle es quién es el actor político que está dispuesto a sentarse del otro lado de la mesa de ese acuerdo que propone Cristina. Ese es un interrogante, para mi gusto, aún mayor. Cristina llama a un acuerdo y del otro lado
¿quién estaría dispuesto a sentarse? ¿Cuchu? Bueno, empecemos por el FMI. Obviamente no se van a acordar, no tienen por qué acordarse, tampoco es mi objetivo que se acuerden, pero sí yo lo voy a mencionar que en su momento, tanto cuando fue lo de Macri y después cuando continuó con todo el tema del Fondo Monetario Internacional, yo mencioné del tema de esto de un déjà vu, de volver con el tema del Fondo Monetario Internacional, que cada 3 meses siempre vas a tener la espada de Damocles, que siempre te van a pedir más, que además lo que se firma es en un momento determinado y no toma en cuenta las circunstancias locales e internacionales que cambian, que está todo definido en función a variables cuantitativas a cumplir a cambio de los desembolsos. Una historia conocida, dramática, insoportable para la estabilidad económica. Esto en términos generales, después si querés en términos políticos, claramente cuando hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hay una pérdida de soberanía política y soberanía económica. La soberanía política es porque te va marcando cuál tiene que ser más o menos el rumbo de la gestión de gobierno. Y económica es porque te va indicando, bueno, cuál tiene que ser la orientación de la política económica. Bueno, y en esta redefinición de las metas, y ahora para no extenderme tanto en historia y en contexto e ir a la noticia de coyuntura, hubo una renegociación de metas con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque no se puede cumplir una de ellas, que es muy importante, que es la acumulación de reservas. ¿Y por qué no se puede cumplir con esa meta de acumulación de reservas? Por 2 variables, una muy vinculado con la política. En todo año electoral en Argentina, por la historia de las crisis, por la historia de las inestabilidades cambiarias, hay lo que se llama cobertura cambiaria y por consiguiente hay más acumulación de dólares de lo que ya es bastante a lo largo de los años anteriores y los que tienen dólares no los venden. Entonces hay más presiones en el mercado de cambio. ¿Qué se le agregó ahora? Y este es un factor extraordinario, que es la sequía. Vas a tener entre el 30 al 40% de la producción de maíz, trigo y soja que no va a estar en comparación al año anterior. Y por consiguiente tenés como mínimo 15.000 millones de dólares menos en la economía, o sea, de la posibilidad de la liquidación y de acumulación de dólares. O sea, es un evento extraordinario en términos negativos para la acumulación de reservas. Con ese argumento, el equipo económico liderado por Sergio Massa fue al Fondo Monetario Internacional y le dice, muchachos, esta meta no la podemos cumplir. Entonces vamos a tratar de redefinirla y evitar lo que es tradicional cuando no se puede cumplir la meta, que es pedir un waiver, es pedir un perdón. No pude cumplir con esta meta y entonces dame una dispensa por este incumplimiento. En la estrategia de Sergio Massa no quiere pedir el waiver, entonces redefine, y el fondo le acepta eso, pero bueno, redefinamos los objetivos. Van a bajar para el primer trimestre de este año un objetivo de menos de 3.000 a 3.500 millones de dólares. O sea que el stock actual de reservas va a cumplir con este primer meta en el trimestre. Y en el año van a ser 2.000 millones de dólares menos. Me parece que es bastante modesto lo que se pudo conseguir del fondo en términos cuantitativos. Ahora bien, el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Del waiver o la idea de la renegociación de la meta, ¿uno le puede hacer una interpretación desde el punto de vista de voluntad? Digo, si uno se sienta a negociar, bueno, negociame esta meta, parece distinto a pedir un waiver. Me refiero en lo simbólico también. Hay una diferencia ahí.
Sí, sí, y él lo marca, es un tema simbólico y político. Es que yo en realidad siempre te estuve cumpliendo, no es que no te cumplí. Entonces, pero tuvo un evento extraordinario que hace imposible el cumplimiento. Entonces hay que redefinirla. Un waiver es me porté mal. Acá Sergio Massa no quiere que aparezca que se portó mal, que no cumplió, que en realidad hay un evento externo que es la sequía que alteró el escenario. Esa es una definición y es político. Y el fondo acepta, porque la verdad también tiene una jugada política el fondo con la Argentina. Pero ahí después voy a hacer un rulito al respecto. Pero vayamos a decir, el Fondo Monetario Internacional dice, es verdad, tenés un evento externo negativo y bueno, no vamos a ir al waiver, entonces vamos a refinir las metas. Ahora bien, ya a esta altura y conociendo la historia, piensan que la tecnoburocracia de Washington te va a entregar alegremente sin nada a cambio. Bueno, no. No es así. Y no fue así en el acuerdo. Y entonces hay tres aspectos a tener en cuenta. Uno de ellos es que dicen, bueno, dejen usar reservas para intervenir en el mercado de cambio, o sea, esta idea de recompra de deuda que había lanzado Massa, eso no lo abandonen abandonen esa idea. Por otro lado, dicen, ustedes se comprometen, y acá es una de las variables clave, de mantener el déficit fiscal en el 1,9%, que es una de las metas cuantitativas del acuerdo. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque si van a tener menos ingresos de dólares por el tema de la sequía, además va a impactar en la actividad económica, no les va a alcanzar con el plan que tenían antes. Y si además le sumaron un evento para el Fondo Monetario Internacional inesperado, que fue la aprobación de la moratoria previsional, que de acuerdo a diferentes cálculos es entre 0,45 y 0,50 del Producto Interno Bruto, dice, bueno, ¿qué van a hacer con el gasto público? La respuesta del gobierno, que está en el comunicado del Fondo Monetario Internacional, es acelerar la quita de subsidios. La quita de subsidios que está mencionado en el acuerdo y en este comunicado, que va a adelantarse. A mayo, los sectores de altos ingresos no van a tener ningún tipo de subsidio en luz y gas, y en comercio a fin de año. Bueno, hay que ver si con esos números alcanza para llegar a ese 1,9%. A mí da la impresión que no, salvo que se hagan ajustes en otras partidas, que sería un desafío mayúsculo teniendo en cuenta que estamos en un año electoral. Pero, y aquí para cerrar con dos aspectos, es el Fondo Monetario Internacional no quiere que la Argentina caiga. Y el Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, porque está atada la suerte también de su estabilidad dentro de la titularidad del Fondo Monetario Internacional a que tenga relativos éxitos en los planes de financiamiento a diferentes países. Y en el caso particular de Argentina es porque es un crédito que representa casi el 30% de la cartera crediticia, además que tiene todo el arrastre político de haber dado un crédito totalmente desproporcionado al gobierno de Mauricio Macri. Y en un contexto internacional ya bastante convulsionado, una crisis en un país de desarrollo intermedio, de ingresos intermedios como la Argentina, y además en una Latinoamérica bastante convulsionada, en términos políticos, geopolíticos para Estados Unidos, que es el dueño del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional es el brazo financiero de la geopolítica de Estados Unidos, dice, bueno, vamos a ser un poco flexible, pero un poco flexible no significa que aparece el Fondo Monetario bueno, es el mismo, solamente que dice, bueno, no le bajamos el pulgar. Bajar el pulgar, ¿qué significa? Y ahora sí, es este último punto para tratar de entender la situación dramática que se encuentra la economía argentina, el gobierno, y el próximo, es que el Fondo Monetario Internacional dice, si
te bajo el pulgar porque no cumpliste, no te voy a dar el desembolso correspondiente al trimestre. En este caso sería unos 5.300 millones de dólares. Y esos 5.300 millones de dólares sirven para pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional. Entonces, si no da el desembolso, claramente, primero la Argentina no tiene, el Banco Central no tiene los dólares de reservas para poder pagar la deuda. Entonces, entraría en una situación de un virtual default con el Fondo Monetario Internacional. Y eso generaría inestabilidad financiera y cambiaria. En un año electoral significa, pero para el gobierno es un golpe casi de nocaut, pero que te deja muy tambaleante. Solamente 2 antecedentes que los repetí en varias ocasiones, pero lo vuelvo a hacer, es en noviembre del 88, Cavallo va a Washington, dice, les recomienda al Banco Mundial no hagan el desembolso correspondiente a Argentina, porque Argentina no les va a poder pagar, y si nosotros somos gobierno, ya te adelantamos que si ustedes le prestan, no vamos a poder pagárselo. Bueno, el Banco Mundial no da el desembolso y precipita la crisis que lleva a la devaluación del 6 de febrero de 1989, que continúa en una situación dramática que fue la hiperinflación, adelantamiento de elecciones y adelantamiento de la entrega de poder en el gobierno de Raúl Alfonsín. Y en noviembre del 2001, cuando el Fondo Monetario Internacional no da el desembolso correspondiente, ¿se acuerdan del famoso blindaje? Bueno, es la última gota para provocar el estallido. Ahí a Cavallo le tocó estar del otro lado del mostrador en ese caso. Sí, exactamente. Vale la pena esa distinción. En el 89 hizo la gira previa por Estados Unidos diciendo no le presten, y Guido Di Tella diciendo el dólar tiene que estar recontra alto, y en el 2001 estaba del otro lado, ¿no? Vale recordar que además, esto me lo recuerda siempre quien fuera ministro de Economía y vicepresidente Amado Boudou, que la caída de la Rúa fue por 3.000 palos, porque el fondo se negó a darle 3.000 millones. O sea, una suma que en aquel momento y ahora, para lo que es el tamaño de un Estado nacional, es un número insignificante. O sea, fue más una decisión política. Entonces, digamos. Claro. Y en esa decisión política hoy está no bajarle el pulgar a Argentina, porque si no haría el desembolso. Va a venir el desembolso para que siga este juego de espada de Damocles, ajuste o redefinición y ver qué es lo que pasa cada 3 meses en una situación de máxima tensión financiera y cambiaria. Hay una cuestión que es elemental y tiene que ver con la historia del fondo y el particular capítulo argentino del vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Desde que tardó 10 años en escribir al Fondo Monetario Internacional, una vez que se produce la caída de Juan Domingo Perón en el año 55, ¿no? Y hasta los diferentes programas que se fueron sucediendo con el protagonismo del Fondo Monetario en la crisis del año 2001, que fue un caso de escala mundial, digamos, la caída de la Argentina en la participación del fondo. Hay algo que ya se puede afirmar. Programas del Fondo Monetario Internacional traen una enorme inestabilidad política. Ni hablar de si son factibles, no son factibles, ni hablar de la cuestión hasta te diría moral, si está bien, si está mal, si demás. Eso, ni siquiera me meto en eso. O sea, la consecuencia fáctica de la aplicación de los programas con el fondo es una enorme inestabilidad política. Y estamos viendo un nuevo episodio de eso. Así es. Sí, digamos, porque además eso es una clave total. Lo que estás diciendo es clave central para entender más allá de numeritos y de metas con el fondo. Porque además uno se queda con la sensación, Alfred, corregime vos, que no hay ninguna certeza, mejor dicho, de que dentro de 3 o 6 meses tengas que volver a negociar alguna de las pautas, porque como vos bien dijiste, bueno, ahora se flexibilizó, se revisó la pauta de reservas, pero eso pone presión sobre otros factores, por ejemplo, eventualmente cumplir o no la meta del déficit, y también
se va a sumar esta incertidumbre de cada 3, 6 meses estar revisando y en todo caso estar sometido a ese componente de la decisión del fondo me sumo con otro dato que dijiste vos. También cada renegociación eventual debilita la posición de Georgieva. Por lo tanto, digamos, también las limitaciones eventuales políticas en la interna del fondo, que en algún momento alguien describía muy bien y vos hiciste referencias puntualmente a esa cuestión en varios episodios, puede ser que en un momento también para decirlo de alguna manera, esta dependencia o esta necesidad de Georgieva de ayudar a la Argentina, o por lo menos de que no se caiga la Argentina, para ser más exacto con la definición, puede ser que sus márgenes para intervenir se vayan limitando en la medida de que la necesidad de renegociación sea cada vez más frecuente. Es que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional están diseñados, y por ahí en el caso particular de Argentina, para incumplirlos, porque son imposibles de cumplir con la realidad argentina. Entonces pasa a ser, como bien de ahí decía Dani, un factor de inestabilidad política fenomenal, que esa se da porque te genera una inestabilidad financiera, cambiaria y económica. Entonces, ese es el drama, la tragedia del Fondo Monetario Internacional, además con un nivel de deuda que es impagable, hasta ni pensar en la posibilidad de hacer la gran Néstor Kirchner, que dice, bueno, le pago todo y me lo saco encima. ¿Y cómo haces hoy? Digamos, tener 45.000 millones de dólares. Y no los tenés. ¿Y cuándo podés pensar que podés llegar a tener 45.000 millones de dólares adicionales con esta lógica? Salvo que empieces a buscar otro tipo de estrategias, que alguien te preste a tasas más bajas de lo que cobra el Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que además, y ahí para dar un link a lo político, genera muchísimas tensiones al interior de las coaliciones. Incluso cuando fue en Juntos por el Cambio, también generó tensiones internas y así explotó todo por los aires a nivel de cómo se manejaba la relación con el fondo. Y simplemente como referencia, por un lado estaba Luis Caputo y por otro lado estaba Nicolás Dujovne, presidente del Banco Central y ministro de Economía, generando un descalabro desproporcionado, pero porque también eso genera tensiones al interior de la coalición, y ni que hablar las tensiones que se generan al interior del Frente de Todos. Sale el comunicado del Fondo Monetario Internacional después de un acuerdo realizado por Sergio Massa, y la Cámpora, que teóricamente hay como una alianza táctica con Sergio Massa, sacó un comunicado muy, muy fuerte en contra del Fondo Monetario Internacional y esta redefinición de las metas. Yo con eso me atrevo a decir que son como procedimientos inevitables. Vos venís de dos actos, el de Cristina y el plenario en Avellaneda, donde claramente hubo referencia con el fondo, no había otra posibilidad. La paradoja es que esos actos ocurren al mismo tiempo que Massa estaba renegociando con el fondo pautas de las cuales además la vicepresidenta por lo menos tenía conocimiento cuáles eran los términos de la negociación. Es decir, me parece que son dos planos donde hay evidentemente una colisión hacia afuera, porque parece contradictorio, pero uno entiende que es como una especie de acción administrada, porque la Cámpora y el cristinismo o el kirchnerismo no puede dejar de objetar todo lo que tiene que ver con el acuerdo con el fondo por su posición política, porque es lo que ha sostenido desde el acuerdo con el fondo en adelante, y Massa no puede dejar de renegociar con el fondo. Por lo tanto, es una sociedad que funciona internamente con la contradicción respecto a cómo administrar el tema con el fondo, con dos inevitabilidades de alguna manera. Massa obligado a negociar y a tener buena relación, o toda la buena relación posible con el fondo y con Georgieva, y el kirchnerismo obligado para sostener
también su identidad histórica, su posición, incluso su relato del tiempo político y electoral de ahora, en contra de todo lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que es una contradicción dentro de las contradicciones, como una contradicción administrada. Por el otro lado, sí establece, o por lo menos precipita, una resolución que uno empieza a ver que si hay componentes en la discusión, qué sé yo, se viene, como decía Dani, 100 días para el cierre de listas. Y el cierre de listas va a ser un punto donde esta contradicción va a estar presente, pero que uno ya imagina de alguna manera que está subsanada porque el kirchnerismo ha tenido consideraciones con Massa que no ha tenido con funcionarios anteriores. Por lo tanto, tiene ese peso, pero no me parece que sea difícil de subsanar. Esas son las contradicciones a cielo abierto que tiene el propio kirchnerismo, ¿no? Que fue implacable con lo que definía como un ajuste en los gastos durante la gestión Guzmán, y de alguna manera es bastante complaciente con las posturas que lleva adelante Sergio Massa, que en definitiva Sergio Massa lo que está haciendo es más o menos ejecutar el plan diseñado por el Fondo Monetario y rubricado por Guzmán y por Alberto Fernández y por el Parlamento, ¿no? Hay un detalle que es, este acuerdo con el Fondo es el primero en la historia argentina que tiene una rúbrica parlamentaria, donde no solamente está comprometido el Poder Ejecutivo, sino que está comprometido otro poder del Estado, como es el Poder Legislativo. Ahí hay un tema también que son las contradicciones que tiene la propia fuerza kirchnerista, que lo que a mí me llama la atención, que es una duda que yo tengo, no sé si ustedes me la van a poder despegar, que quizás tengan acceso a otras fuentes, a otros testimonios, es cuál es la razón por la cual Cristina Fernández, el kirchnerismo, que sostiene con mucha solvencia sus críticas al acuerdo con el Fondo, no puso a alguien de su entorno, de su confianza en el equipo negociador del Fondo. No sucedió eso ni con el Fondo ni con los acreedores privados, que dicho sea de paso también es otro tema, ¿no? Que está ahí, digamos, ¿no? En el perfil de deuda de la Argentina para el 25, para el año 26, que está a la vuelta de la esquina, hay que decir, en tiempo, el acuerdo con los acreedores privados también se torna impagable, digamos, el acuerdo hecho por Guzmán y también avalado en algún momento por Cristina. Reitero la pregunta, es una pregunta que yo me hago, como alguien que está en la tribuna, en la segunda bandeja, y observa a los protagonistas que están en la cancha y tienen otra responsabilidad. ¿Cuál es la razón por la cual Cristina no puso a alguien de su entorno, de su confianza, de su equipo, negociando con el Fondo Monetario Internacional? Cuando uno despliega de los negociadores del fondo, Chodo, Guzmán, Alberto, los que intervinieron, el propio Miguel Pese. Miguel Pese, ninguno responde a Cristina. Y estamos hablando de un nivel político donde naturalmente se convive con la desconfianza, digamos, en el buen sentido de la palabra. ¿Se entiende? Una negociación de esa característica, yo, Daniel Tonietti, pondría un controller mío. Pondría uno que se quede callado y que tome nota, por lo mínimo, para que no me caminen. Ella dio una explicación que cita una anécdota con Pese, que la citó el otro día, ya la había citado, que es cuando Pese le va a decir que el fondo querían hablar con ella como para tener una salvaguarda. Cuando Pese lo quiso puentear a Guzmán. Claro. Está bien eso, ¿no? Pero ahí lo que está subyacente es la idea de salvaguarda, era la idea de que en realidad el fondo también estaba viendo lo que vos veías, que posiblemente veía que estaba negociando y entre todos los que estaban negociando no había nadie de Cristina. Y razonablemente, si yo soy un acreedor tuyo y estoy arreglando algo con vos, Dani, pero me lo debe una empresa donde hay otro tipo que es mayor. Y además es determinante. Es una cuestión, no es que vos me decís una cuestión menor, no sé, los directores de IPF. Iba a decir ese punto. Por ahí hubo, ¿sí? Demandas públicas muy aireadas sobre otros temas, sobre involucramiento en otras áreas, qué sé yo. Lo primero que se me ocurre es Losardo, por ejemplo, que durante mucho tiempo hubo una crítica permanente a Losardo hasta que se fue porque tenía que ver con la justicia. Eso, como suele decir Massa, una frase de Massa, no me la dijo a mí, se suele citar un poco de leyenda si se quiere, es que Cristina
se dio cuenta tarde lo que era Guzmán. Como que fue más... A ver, no voy a salir en defensa de Guzmán, Totó, pero si Guzmán engañó a Cristina, a Alberto y a Massa, es un genio. No seamos buenos entre nosotros. Pero, escuchame una cosa, es el presidente del mundo en ese sentido. Yo coincido. No, amigo, no es así. Pará. Vamos por parte en eso. Vamos por parte. En teoría, eso lo suele decir que reacciona tarde o se da cuenta tarde con Guzmán, forma parte del relato político también. A eso me refiero. La novedad, reforzando la idea que vos planteabas, es que no haya formado parte de la demanda inicial del primer momento. ¿Vos te acordás la carta de septiembre del 2021, post derrota en La Paso? Que después hay una referencia específica diciendo que no pedí la renuncia de Guzmán. Que había hablado con Guzmán. Sí. ¿Te acordás que estaba toda la idea? No, está enojada con Guzmán y hubo voces escritas y declaraciones oficiosas, digamos, voceros oficiales de Cristina diciendo no, el problema no es con Guzmán, lo llamó, hablaron, qué sé yo. Ese dato, hay algo ahí que hace ruido. O consideraba que estaba bien representada, ¿sí? O consideró que no tenía que meterse, o consideró que no había forma de salir bien para esa negociación y decidió no involucrarse. Bueno, me resulta llamativo. Esto es en el terreno de la especulación. Me resulta llamativo teniendo en cuenta que se trata de algo absolutamente medular, porque la negociación con el Fondo Monetario terminó determinando todo el curso del gobierno, más allá de la pandemia, la guerra y ahora la crisis financiera que parece que viene por delante, y fue el motivo principal de la división del Frente de Todos, con la renuncia de Máximo Kirchner. ¿Y cuál es tu hipótesis? Que se corrió. No la puedo hacer pública. No, bueno, pero por eso digo, yo pongo 3 hipótesis sobre la mesa. O creyó que se estaba negociando bien vía Guzmán, o que no o quiso y no pudo intervenir, o decidió no intervenir porque sabía que no había forma de salir bien parado de ese proceso. Qué sé yo. Y no quedar enchastrado con una negociación que forma parte hoy por hoy de la matriz del pensamiento del cristianismo. ¿Esas 3 hipótesis es alguna de las tuyas o vos tenés una cuarta? Sí, es un poco alguna de esas hipótesis. Claramente, ¿vos tenés alguna hipótesis? ¿Vos tenés alguna hipótesis? No te creo, no te creo. No, ¿cómo no vas a creer? Estoy incapacitado. Me parece que tenés otra hipótesis. Estoy incapacitado para mentir, Cucho, por favor. Soy un simple animador. ¿Vos qué hipótesis tenés? ¿No te llama la atención a vos que Cristina, que aportó los votos, que avaló el nombramiento de Guzmán? Pero no sé si es hipótesis, es análisis. Ese es el origen del drama del oficialismo desde el primer día. Digamos, ahí hay una ruptura de un pacto o no hubo un pacto. Digamos, si Cristina, como bien decís vos, le da la presidencia a Alberto y no se sentó a decir cómo va a armar el gabinete y le dijo, bueno, ahora como vos sos presidente y yo soy muy institucionalista, vos sos presidente y armás tu gabinete como a vos te sientas más cómodo, y bueno, ese es el error germinal, digamos, es el error inicial. Sí, pero no cometió el error por caso. Digamos, ahí está el error. De solicitar todos los instrumentos del Estado para hacer una construcción territorial, como es el PAMI, como es el ANSES. Es lo único. Bueno, a ver, los llamativos eligió cometer determinados errores y no otros. Ni en el central, ni en producción, ni economía, ni en justicia, que era uno de los temas que fue conflictivo, y que en esos 2 puntos, por lo menos, por ahí puede haber otros que se me escapan y no pueden estar en el centro del radar, digamos, Cristina dejó hacer ahí. ¿Quiere decir algo solamente más? Hipótesis. No, está claro que estamos en el terreno de la hipótesis. Qué lindo el club de la hipótesis para hacer una mesa redonda de hipótesis, señores. ¿Querés aportar una? No, ya aporté 3. ¿Qué querés? No, está bien. Podés Yo quiero saber la de Tonietti. Dame tiempo.
No, lo que quiero decirte es que Cristina, cuando eligió a Alberto, seguramente también habrá desplegado una hipótesis, ¿o no? Voy a elegir a Alberto Fernández de presidente con la hipótesis de plin, plin, plin. Sí, de que iba a pasar determinadas cosas que evidentemente pasaron. Me iba a dar bola, que me iba a dar bola, ¿verdad? Sí, que me iba a dar bola. Sí, claramente. Para traducirlo en diálogo en criollo. coloquial. Claramente. Sí. Bueno, compañeros, le mando un abrazo muy grande, Cuchul, y será hasta la próxima. Bárbaro, un abrazo grande para todas y todos. Un abrazo muy grande al alcalde de Gonet también. Saludos amigos, buena semana para todos y todas. ¿Volvió la luz allá por la zona de Gonet o no? No, todavía no. Tengo luz propia igual. Tiene luz propia, me parece muy bien. Un abrazo muy grande. Adiós amigos. Hasta luego, chao. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar.